¿Alguna vez has pensado en cómo Noé y su familia sobrevivieron durante más de un año, 370 días, dentro de una enorme embarcación de madera, rodeados de animales, completamente aislados del mundo exterior, con nada más que su confianza en Dios para seguir adelante? La mayoría de nosotros conoce la versión infantil del Arca de Noé. Los animales entrando en parejas, la lluvia durante 40 días. Pero la Biblia nos presenta una historia mucho más profunda e intensa de resistencia. En este video recorreremos paso a paso el libro del Génesis, desde el momento en que se construye el arca, pasando por el tiempo de espera, hasta llegar a la promesa de Dios, simbolizada por un arco iris. Al seguir el camino de Noé, descubriremos verdades que también se aplican a nuestras vidas hoy. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia de supervivencia, sino una señal del rescate que se encuentra en Jesucristo. Nuestra historia, en realidad, comienza mucho antes de que empezara a llover. En los tiempos de Noé, el mundo no solo tenía dificultades, estaba completamente corrompido. La humanidad rebosaba de maldad, crueldad y rebelión. Génesis 6:11 lo dice así: la tierra se había corrompido ante los ojos de Dios y estaba llena de violencia. No se trataba de simples problemas sociales. Había llegado a un punto en que Dios vio la destrucción total como la única solución. Génesis 6:13 nos dice: Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la vida, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Los destruiré junto con la tierra. Pero incluso en esos tiempos oscuros había una persona que vivía de manera diferente. Génesis 6:9 lo describe: Noé era un hombre justo, intachable entre la gente de su tiempo, y vivía en comunión con Dios. Detente a pensar en eso. Todos los demás seguían sus propios deseos egoístas, haciendo constantemente lo que estaba mal. Génesis 6:5 lo describe claramente. Pero Noé no siguió ese camino. Eligió otro rumbo. Se mantuvo cerca de Dios. Él prestó atención cuando otros no lo hacían. Entonces llegó la orden que cambiaría su vida. Génesis 6:14 lo registra: hazte un arca de madera de ciprés. Imagina lo inmenso de esa instrucción. Dios le pidió a Noé que construyera un barco gigante, unos 137 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Génesis 6:16 confirma estas medidas. Era más o menos del tamaño de un buque de guerra moderno. Y no debía construirse junto al mar, sino en tierra firme. Para quienes lo observaban, debía parecer una locura. Seguramente se rieron de él. Tal vez pensaban que había perdido la razón, que su fe era ridícula, y se burlaban de su esfuerzo. Pero Noé obedeció. Hebreos 11:7 lo resume bien. Por la fe Noé, advertido por Dios sobre cosas que aún no se veían, tomó en serio la advertencia y construyó un arca para salvar a su familia. Fíjate en esa parte, cosas que nunca habían sucedido antes. Noé jamás había visto un diluvio mundial. Algunos estudiosos creen que ni siquiera había llovido todavía. Génesis 2:5-6 menciona que la tierra se regaba con un vapor que subía del suelo, no con lluvia. Aún así, cuando Dios dio las instrucciones, Noé las aceptó. La confianza en Dios fue lo primero que tuvo. Antes de preocuparse por comida, refugio o herramientas, creyó que Dios haría exactamente lo que había dicho. La obediencia de Noé no solo lo protegió a él, sino que salvó a toda su familia. A veces, la fe de una sola persona se convierte en el refugio que salva a otros. Así comienza la verdadera supervivencia. No con defensas ni provisiones, sino escuchando y creyendo en la voz de Dios. Incluso cuando los demás piensan que es una locura, llega el momento decisivo.
Todo estaba listo, los animales habían llegado, el arca estaba terminada, no como un monumento ni un proyecto raro, sino como el único lugar seguro que quedaba en la tierra. Génesis 7. 1 nos da un detalle poderoso. Dios no dijo, entra en el arca. Dijo, ven. ¿Por qué eso importa? Porque Dios ya estaba allí. El arca no era solo una estructura de madera gigante, era un lugar lleno del consuelo de la presencia de Dios. Cuando Dios llama, nunca nos manda solos, nos invita a estar con Él, diciendo, ven, porque Él va delante de nosotros. Noé respondió con obediencia, llevando consigo a su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, 8 personas en total. De toda la población mundial, solo esos 8 fueron salvados. 1 Pedro 3:20 habla de esto. Dios esperó con paciencia en los días de Noé mientras se construía el arca. En ella, solo unos pocos, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Durante 7 días completos, permanecieron dentro del arca antes de que ocurriera algo. Génesis 7:10 lo confirma. Imagínalo, sentados en un espacio cerrado, rodeados de silencio, quizás aún escuchando las voces de quienes se burlaban afuera. Pero Noé confiaba en el tiempo de Dios. Y entonces comenzó. El cielo se abrió. El agua brotó desde debajo de la tierra. El juicio de Dios llegó con fuerza. Génesis 7:11-12 lo explica. En el año 600 de la vida de Noé, todas las fuentes del gran abismo se rompieron, el cielo abrió sus compuertas y la lluvia cayó durante 40 días y 40 noches. Este diluvio no fue una simple tormenta, fue una explosión de agua desde la tierra y el cielo. La creación misma se deshizo. Y entonces leemos uno de los momentos más solemnes de toda la Biblia. Génesis 7:16 dice, entonces el Señor cerró la puerta detrás de él. El mismo Dios que llamó a Noé a entrar fue quien cerró la puerta. No fue Noé, no fue uno de sus hijos. Solo Dios selló la entrada. Ese acto fue una señal de salvación. Cuando Dios cierra algo, nadie puede abrirlo. Una vez que Dios cierra una puerta, nadie puede forzarla. Apocalipsis 3:7 lo dice así. Cuando Él abre algo, nadie lo puede cerrar. Y cuando Él lo cierra, nadie lo puede abrir. Para los que estaban fuera del arca, el momento de la gracia ya había pasado. La oportunidad se había ido, pero para los que estaban dentro, la seguridad estaba garantizada. Ninguna tormenta, ninguna ola, ningún poder humano podía deshacer lo que Dios había sellado. Ese momento es una imagen poderosa de cómo es la salvación en Jesús. Así como Noé fue protegido dentro del arca, los creyentes hoy están seguros gracias al Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice que quienes creen en Cristo son marcados con un sello, el Espíritu Santo prometido. Ser salvado no se trata de cuán fuerte nos aferremos a Dios, sino de cuán firmemente Él nos sostiene a nosotros. En ese momento, la línea entre los salvados y los perdidos fue marcada por una sola puerta de madera, cerrada únicamente por la mano de Dios. Entonces comenzó el diluvio. El mundo que Noé conocía fue tragado por el agua. Génesis 7:11-12 lo describe. En el año 600 de la vida de Noé, el día 17 del segundo mes, todas las fuentes del gran abismo estallaron y el cielo se abrió, dejando caer lluvia durante 40 días y 40 noches seguidas. No era solo una lluvia fuerte, la misma estructura de la creación se rompió. La tierra se partió. Las aguas ocultas debajo salieron con una fuerza imparable. Al mismo tiempo, los cielos se abrieron y cayeron lluvias como nunca antes. Imagina el ruido, el estruendo ensordecedor del agua, los gritos aterrados de las personas.
Afuera, las casas colapsaban, las ciudades desaparecían, los animales huían en pánico y voces desesperadas golpeaban el arca, rogando por ayuda, pero ya era demasiado tarde. La puerta había sido sellada por Dios. Génesis 7:16 nos recuerda que fue Dios mismo quien la cerró. El juicio no fue parcial, fue completo. Génesis 7:17 dice: durante 40 días las aguas del diluvio cubrieron la tierra. A medida que el agua subía, el arca se levantó del suelo y flotó sobre el caos. Esa embarcación de madera que contenía a la familia de Noé comenzó a moverse con el agua que subía. El mismo diluvio que destruyó al mundo ahora los elevaba hacia la vida. Lo que trajo muerte afuera traía esperanza adentro. El agua siguió subiendo. Génesis 7:19-20 dice: el diluvio aumentó y hasta los montes más altos bajo el cielo quedaron cubiertos. El agua subió más de 6 metros por encima de las cimas. Las montañas desaparecieron bajo las olas. Los puntos de referencia de la vida humana, colinas, pueblos, altares, monumentos, todo desapareció en cuestión de días. Todos los que rechazaron la advertencia de Dios ya no estaban. Génesis 7:21-23 describe la escena. Toda criatura viviente en la tierra murió: aves, ganado, animales salvajes, criaturas que se arrastran, y todos los seres humanos. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. El diluvio no fue simplemente un desastre natural, fue la respuesta de Dios a un mundo que se había alejado de él. Fue una limpieza del pecado, pero incluso en medio de tanta devastación, el arca seguía a flote. Las mismas aguas que acabaron con muchos elevaron a Noé y a su familia hacia un lugar seguro. El Salmo 46, 1-2 lo expresa así: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre dispuesto a ayudarnos en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra se desmorone y los montes caigan al mar. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. La tierra cedía. Las colinas eran tragadas por las olas, pero Noé no entró en pánico, porque su seguridad no estaba en el barco, sino en aquel que le dijo que lo construyera. Ese es el significado más profundo. El diluvio se llevó todo, pero la verdadera protección de Noé era Dios mismo. El arca representa a Jesús. Afuera había destrucción, adentro había protección, afuera terror, adentro calma. Así como el arca elevó a Noé por encima del diluvio, Jesús nos eleva por encima del juicio del pecado. Ahora hablemos de algo práctico. ¿Cómo lograron Noé y su familia vivir durante 370 días dentro de ese enorme barco? No era un viaje de placer, no era un hotel flotante. Era un enorme refugio de madera lleno de animales de todos los rincones de la tierra. Vivir allí requería estructura, esfuerzo constante y, lo más importante, la ayuda de Dios. Génesis 6:21 da la instrucción: reúne toda clase de alimentos que se puedan comer y guárdalos, serán para ti y para los animales. Dios le dio a Noé sabiduría para planificar con anticipación. Antes de que cayera una sola gota del cielo, cada saco de comida, cada frasco de fruta seca, cada fardo de paja, cada gota de agua potable tuvo que ser almacenada. No era cuestión de adivinar, era parte de las instrucciones claras de Dios. Imagina el nivel de organización necesario: miles de criaturas, aves, animales domésticos, reptiles, bestias salvajes, cada una con su dieta específica. Los leones no podían comer hierba. Las aves necesitaban grano. Los animales pequeños requerían diferentes tipos de alimento. La familia de Noé se convirtió en cuidadora a tiempo completo del reino animal en condiciones extremas. Cuidarlos significaba alimentarlos, darles agua y limpiar cada día. Piensa en el sonido: los mugidos de las vacas, los balidos de las ovejas, rugidos de leones, arrullos de palomas.
todo resonando contra las paredes de madera. A eso se sumaba el olor, la necesidad de sacar los desechos, el aire húmedo y el recordatorio constante de que sobrevivir en el arca no era una experiencia cómoda. Fue una obediencia cansada y constante. ¿Y qué pasa con el aire y la luz? Génesis 6:16 dice: «Hazle una ventana al arca, justo una, a un codo del techo, una sola abertura, una fuente de luz solar, un solo lugar para que entrara aire fresco, no para hacer la vida fácil, sino lo justo para mantenerlos vivos, lo suficiente para recordarles que su supervivencia dependía completamente de Dios». Cada respiración dentro del arca les recordaba: estamos vivos porque Dios lo permite. Imagina lo repetitivos que se volvieron sus días. Despertar con los mismos sonidos, el crujido de la madera, las mismas tareas de alimentar a los animales, los mismos olores de heno y ganado, el golpeteo constante de la lluvia encima o de las olas afuera. No había cielo que mirar, ni tierra en la que pararse, solo el vaivén interminable del arca y una larga espera. Pero incluso en medio de la rutina, Dios los sostenía. Así como más adelante alimentaría a los israelitas con maná en el desierto, también proveyó aquí. Deuteronomio 8:3 lo dice así: «El ser humano no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». El arca no solo estaba llena de comida, contenía la promesa de Dios. Eso fue lo que dio fuerza a la familia de Noé. Y aquí está la lección para nosotros hoy. Sobrevivir muchas veces se ve como algo común. No siempre se trata de momentos grandes. A veces es simplemente fe diaria, una comida a la vez, una oración a la vez, un paso a la vez. La familia de Noé lo logró, no por su fuerza, sino porque Dios les dio exactamente lo que necesitaban, en el momento en que lo necesitaban. La lluvia terminó después de 40 días, pero no salieron del arca de inmediato. Muchos piensan que el diluvio solo duró 40 días, pero la Escritura dice más. Aunque la lluvia sí cayó durante 40 días y noches, las aguas permanecieron mucho más tiempo. Génesis 7:24 dice: «Las aguas cubrieron la tierra durante 150 días». Detente y piensa en eso. Durante 5 meses completos, el agua gobernó el planeta. No se veía tierra, no había dónde pararse, ni señales del suelo, solo olas interminables. Finalmente, el arca tocó tierra. Génesis 8:4 dice: «El día 17 del 7º mes, el arca descansó sobre las montañas de Ararat». No dice el monte Ararat, sino las montañas, refiriéndose a una cadena ubicada en lo que hoy conocemos como el este de Turquía o posiblemente Armenia. Dios había protegido el arca todo ese tiempo y la colocó con cuidado, como un padre amoroso que deja a su hijo en reposo. Aún así, Noé no salió corriendo. El agua todavía cubría los valles y las zonas bajas. Todavía no era el momento, así que esperó, y mientras esperaba, comenzó a observar las condiciones fuera del arca. Génesis 8:6-7 lo describe. Después de 40 días más, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. Este iba y venía esperando a que las aguas se secaran. El cuervo nunca regresó. ¿Por qué? Porque los cuervos se alimentan de cosas muertas. Seguramente encontró muchos cuerpos flotando en el agua, pero eso no le dio a Noé ningún consuelo, así que intentó algo diferente. Génesis 8:8-9 dice: «Soltó una paloma para ver si las aguas habían bajado. Pero la paloma no encontró dónde posarse y volvió a él en el arca». Las palomas necesitan lugares secos y limpios para descansar, y en ese momento no lo sabía. Noé esperó 7 días más antes de intentarlo de nuevo. Génesis 8:11 dice: «Esa tarde, la paloma regresó con una hoja de olivo recién cortada en el pico. Entonces Noé supo que el agua había bajado».
Imagina la alegría al ver esa pequeña hoja. Era algo mínimo, pero significaba todo. Significaba que la vida había comenzado de nuevo. Significaba que la tierra estaba sanando, que la restauración de Dios había comenzado. Pero aún entonces, Noé no salió corriendo. Esperó la dirección de Dios. Génesis 8:16 dice: Entonces Dios le dijo a Noé: Sal del arca, tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Noé no salió por cuenta propia. Entró al arca cuando Dios se lo indicó y saldría solo cuando Dios lo ordenara. Esa es la esencia de la verdadera confianza. La fe firme no solo resiste durante el caos, también espera con paciencia después de la tormenta. Muchos de nosotros queremos actuar rápido, abrir puertas por nuestra cuenta, tomar el control, hacer que las cosas pasen. Pero Noé nos muestra que sobrevivir no se trata solo de fuerza, se trata de saber esperar. Lamentaciones 3:25-26 lo dice así: El Señor es bueno con quienes lo esperan, con el alma que lo busca. Es bueno tener esperanza y esperar en silencio la ayuda del Señor. Para Noé, la espera fue una prueba de fe tan grande como construir el arca o sobrevivir al diluvio. Demostró que el plan de Dios no solo abarca el peligro, también incluye la calma que viene después. Después de 370 días, más de un año completo, llegó el momento. La puerta se abrió al fin. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas pisaron tierra firme, entrando en un mundo completamente cambiado. El silencio debía ser impresionante. La tierra estaba limpia, renovada por el diluvio. El ruido de las ciudades llenas había desaparecido. Las voces de los que se burlaban ya no se oían. Incluso el paisaje había cambiado. Las montañas, moldeadas por las aguas poderosas, se veían nuevas y desconocidas. La tierra estaba tranquila, purificada, pero también vacía. Intenta imaginar la sensación de respirar ese primer aire puro. Sentir el suelo firme otra vez, después de más de un año sobre madera. Mirar alrededor y darse cuenta de que el mundo está vacío y que tu familia es la única que queda. Eso fue lo que enfrentaron Noé y sus seres queridos. Ahora eran el comienzo de una nueva humanidad. El futuro dependía de ellos. Entonces, ¿cuál fue la primera acción de Noé? ¿Buscó comida? ¿Se apresuró a construir una casa? ¿Reunió a su familia para explorar la tierra? Su primera respuesta fue la adoración. Génesis 8:20 dice: Noé construyó un altar al Señor. Tomó algunos de los animales y aves puros y los ofreció como holocausto sobre ese altar. Antes de comenzar de nuevo, dio gracias. Antes de reconstruir, honró a Dios. El aroma de esa ofrenda subió y agradó al Señor. Génesis 8:21 dice: El Señor se sintió complacido con el olor y dijo en su corazón: Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del ser humano, aunque su corazón se incline al mal desde su juventud. Piensa en eso. Dios sabía que el pecado seguiría presente y aún así prometió no destruir la tierra de la misma manera otra vez. Para confirmar esa promesa, Dios dio una señal. Génesis 9:13 dice: He puesto mi arco iris en las nubes. Será una señal del pacto entre yo y la tierra. Ese arco iris no era solo una imagen hermosa, era un mensaje del cielo, un recordatorio de que el juicio había terminado y la misericordia había comenzado. Cada arco iris que vemos sigue siendo una señal de esa promesa. Proclama que Dios es fiel, que siempre cumple su palabra, que ha puesto límites al mar y nunca más cubrirá toda la tierra. El altar de Noé nos enseña algo importante. Cuando Dios nos saca de algo, nuestra primera respuesta debe ser adoración. No volver corriendo a la rutina, no buscar comodidad, sino detenernos para decir gracias. Salmo 107:1 dice: Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su misericordia es eterna.
Y el arco iris nos recuerda que Dios sigue cumpliendo su promesa. El diluvio representó juicio, pero el arco iris es gracia. La historia de Noé no es solo historia antigua, nos habla directamente hoy. Su tiempo en el arca está lleno de lecciones que aún importan. Primera lección: la obediencia salva. Cuando Dios habló, Noé escuchó y toda su familia fue rescatada. Mientras otros ignoraban las advertencias, él respondió con confianza. Génesis 6:22 dice: Noé hizo todo tal como Dios se lo ordenó. No fue salvado por su talento, su fuerza o su inteligencia. Noé fue salvado porque obedeció. De la misma manera, nuestra obediencia a Jesús hoy es lo que separa el camino de la vida del camino hacia la destrucción. En Juan 14:15, Jesús dijo: Si realmente me aman, obedezcan mis mandamientos. El amor no es solo un sentimiento o una palabra, se demuestra con acciones. Y eso nos lleva a la segunda lección. La fe actúa. Dios le ordenó a Noé que reuniera y almacenara alimentos. Noé no esperó a que comenzara la tormenta. Se preparó mientras el cielo aún estaba despejado. Proverbios 22:3 lo dice así: El sabio ve el peligro y se prepara. El necio sigue adelante y sufre las consecuencias. La fe no es pasiva, no se queda quieta, se prepara. La fe cree lo que Dios dice sobre el futuro, incluso cuando no hay señales todavía. Como Noé construyendo un enorme barco bajo el sol, nosotros nos preparamos para lo que viene viviendo vidas santas, llenando nuestros corazones con la palabra de Dios y estando atentos al regreso de Jesús. Tercera lección: esperar es parte de sobrevivir. Noé permaneció dentro del arca por más de un año antes de salir. Muchos de nosotros habríamos salido apresurados, pero Noé confió en el tiempo de Dios. Isaías 40:31 dice: Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se elevarán como las águilas. No se trataba solo de sobrevivir a la lluvia, sino de permanecer quieto cuando la lluvia cesó, hasta que Dios dijera que era hora de moverse. Tal vez tú estás en una situación parecida, esperando sanidad, respuestas o dirección. Noé nos enseña: no avances hasta que Dios abra la puerta. Cuarta lección: primero va la gratitud. Cuando Noé finalmente pisó tierra firme, su primer acto no fue construir una casa ni sembrar cultivos. Construyó un altar. Adoró antes de reconstruir. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: Den gracias en todo. Eso es lo que Dios quiere de ustedes por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces seguimos adelante demasiado rápido, olvidando dar gracias a Dios por habernos sostenido? Noé nos muestra que salir de la tormenta no es el final, es la oportunidad de alabar a Dios. Quinta lección: Jesús es nuestra arca. Esta es la verdad más importante de todas. Ese enorme barco no era solo madera y brea, señalaba algo mayor, a alguien mayor. Así como Noé entró en el arca y fue protegido, nosotros debemos entrar en Jesús para escapar del juicio. En Mateo 24:37-39, Jesús dijo: Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. No sabían lo que venía, hasta que el diluvio los arrastró. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. El arca tenía una sola puerta. Jesús es esa puerta. Juan 10:9 registra a Jesús diciendo: Yo soy la puerta. El que entre por mí será salvo. Entrará, saldrá y hallará seguridad. Fuera del arca había destrucción. Dentro había vida. Y lo mismo ocurre hoy. Fuera de Cristo hay juicio eterno, pero en Él hay rescate para siempre. Noé resistió 370 días dentro del arca porque fue Dios quien lo sostuvo. Su historia no es solo un relato antiguo, es un mensaje poderoso que aún nos habla hoy. Tú y yo enfrentamos nuestros propios diluvios. Diluvios de miedo, diluvios de tentación, diluvios de culpa, de dolor y de peligro espiritual.
Pero Dios ya ha preparado un camino. Ese camino es Jesucristo. Y la única pregunta que realmente importa es, ¿has entrado en ese lugar seguro? Porque al igual que en los días de Noé, llegará un momento en que la puerta se cerrará. Y cuando eso pase, no se volverá a abrir. 2 Corintios 6:2 dice, ahora es el momento justo, hoy es el día de salvación. Por favor, no esperes, no pongas en riesgo tu futuro, no retrases tu decisión. Entra ahora, mientras la puerta aún está abierta. Si este mensaje te habló hoy, no olvides darle me gusta al video. Compártelo con alguien que necesite esta palabra de aliento. Y suscríbete para recibir más enseñanzas bíblicas profundas y significativas. En los comentarios me encantaría saber de ti. ¿Qué parte de la historia de Noé fue la que más te impactó hoy? ¿Su obediencia, su paciencia o la imagen de Jesús como nuestro arca? Aférrate a esta verdad. El arca de Noé fue para sobrevivir al diluvio. Jesús es para salvar el alma. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Entra ahora. Paz para ti y nos vemos en el próximo video.